Bienvenido o bienvenida a este tercer vídeo de la sección Analizando partidas de suscriptores. Una sección en la cual me mandáis partidas y vamos a estar entre todos analizando cuáles son esos errores que muchas veces se nos ponen en las partidas y que no sabemos muy bien a veces cómo resolverlos. A veces tenemos faltas en el repertorio, a veces no sabemos cómo tratar ciertas posiciones, cómo elaborar planes y muchas veces los errores, aunque no sea una partida tuya, seguramente también lo estés viviendo en tus partidas. Es por ello por lo que hoy he seleccionado dos partidas que me habéis enviado. Recordad, si quieres estar para el próximo vídeo, recuerda seguirme en Instagram, lo tienes ahí abajo, Juan Antonio García /King Legacy, donde subí una historia donde dije que me mandarais partidas que este domingo pues iba a subir, y tengo dos partidas muy interesantes, una de un nivel de un chico que tiene 800 y pico en chess.com, desde otra persona que tiene 1900 de Elo FIDE, para que veáis que es un rango bastante grande, pero que muchas veces los errores se repiten y seguro que tú también los puedes estar cometiendo, y vamos a ver cómo solucionarlos y cómo analizar una partida. Así que dicho esto, antes de empezar, por si no me conoces, si eres nuevo en el canal, mi nombre es Juan Antonio y llevo toda la vida jugando al ajedrez. Desde que empecé con 4 añitos he sido campeón provincial y regional en numerosas ocasiones, incluso el 23 de España en la categoría sub 2000, y por mis manos han pasado más de 200 alumnos, del cual se han quedado campeones provinciales, regionales, incluso también nacionales, y he podido ver tantas partidas de tantos niveles que muchas veces pues para mí es muy fácil reconocer ciertos patrones que una vez los vamos tocando pues vamos a poder solucionarlos muy sencillo. Y por supuesto pues donde vamos a sacar más patrones es en el análisis de partida, ¿verdad? De hecho, justo con mis alumnos tenemos una sesión a la semana solo y exclusivamente de análisis de partidas, para que veáis lo importante que es, ¿no? Así que dicho esto, vamos a empezar con la primera, que en este caso vamos a empezar aquí con Uzu, aquí Uzu 2025, que tiene 820. Vamos a empezar primero con esta partida y luego pasamos al 1900, que la verdad es que son súper interesantes, y vamos a ver cómo empezó, ¿no? Empezó con D4, D5, muy bien, ganando aquí el centro, y alfil F4 llegando al sistema Londres, ¿no? Jugaron aquí con caballo F6, E3 y caballo C6. Aquí ya veo una pequeña imprecisión, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, y es que, bueno, por si alguno no... Yo aquí, por ejemplo, recomiendo una receta, de hecho, antes de que se me olvide, justo debajo en la descripción tienes un pack de recursos con un repertorio inicial, clases de estrategia y medio juego, de finales, tienes ahí tienes un montón de herramientas que te van a ayudar a mejorar tu ajedrez y que puedas ir muy bien preparado a los siguientes torneos. Entonces te recomiendo que lo veas. Y de hecho, justo en ese, bueno, dentro de ese pack tenéis un vídeo en el que yo recomiendo una forma de continuar que es muy sencilla, que es seguido con E6, buscar una estructura con C5 y B6, el alfil a veces va E7 o a D6, enroque corto, alfil B7, y luego este caballo suele ir por D7 o por C6, ¿no? De hecho, contra el sistema Londres, a mí, por ejemplo, una jugada que me gusta mucho es empezar con E6, y cuando el rival pues saca sus piezas, ¿no? Como caballo F3, romper primero con C5 y luego sacar el caballo. Y claro, quizás muchos me estaréis diciendo, vale, pero ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre poner el peón directo o poner un caballo delante de este peón de C? Pues es que la verdad es que en estas aperturas, sobre todo cuando es de peón de dama, aunque muchas veces se transponen, ¿no?, con una inglesa y luego hacen D4, cosas por el estilo, el problema muchas veces es que ese peón se queda retrasado y puede ser un objetivo de ataque. Fijaos que ahora mismo el alfil está apuntando a ese peón. Y ese peón pues puede ser vulnerable si en algún momento se abre una columna. Por ejemplo, se me ocurre una jugada como C4. Nosotros, porque aquí estamos viendo, quizás a estos niveles pues siempre como que tienen un esquemita y no se mueven de ahí. Entonces, pues me imagino que a estos niveles, de hecho tengo unos vídeos en YouTube, justo en la sección de subiendo Elo, lo podéis ver subiendo de 700, 800, 800, 900, llevamos por los 1600. Y pues en estos niveles de 800 a 900 muchas veces pues si tienen un repertorio es como lo único que juegan, incluso muchos de ellos no tienen un repertorio, pero los jugadores del sistema Londres siempre siguen igual, ¿vale? C3, caballo, alfil, caballo BD2, enroque corto, etcétera. Pero cuando llegas a un nivel un poquito más avanzado, tu rival se puede mover un poquito y ser más flexible. Y aquí, por ejemplo, una jugada como C4 me parece una jugada muy molesta, porque de hecho después de D por C4, alfil por C4, vamos a poner una situación, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que hago E6, mi rival simplemente pues saca su caballo a C3, alfil E7 para enrocar mi torre C1. De repente ya ese peón, de cierta manera hay que tener mucho cuidado, ¿no? Incluso no sé hasta qué punto existía también un caballo B5. No creo, porque habrá algún jaque y alfil A6, que suele ser una forma típica de defender.
Pero ya veis un poco lo que os quiero decir, ¿no? Que muchas veces ese peón se queda muy mal y no se puede defender. De hecho, no se puede ni avanzar para que el otro lo defienda. Entonces, aquí, como pequeño consejito para la próxima vez, de hecho, si tienes el pack, pues lo vas a tener en la clase, de cómo sacar las piezas cuando estamos jugando contra estilos de contra D4, C4, caballo F3, siempre es el mismo esquema. Es con E6 y seguimos con C5, ¿vale? De esa manera ese peón, no, imaginaos que ahora yo intento hacer lo mismo, ¿no? Hago C4, pues ya de cierta manera puedo comer o incluso romper con C5 yo, ¿no? Y luego saco mi caballo y nos quedamos muy bien con negro, ¿vale? Diría que esto es una pequeña imprecisión, pero tampoco que sea nada súper grave, ¿no? Alfil F5, repitiendo un poquito al rival, ¿no? La estrategia de tener aquí unos alfiles bastante potentes, caballo BD2, E6, muy bien, caballo C3 y alfil D6. Me gusta mucho esta jugada, es muy correcta buscando el cambio de los alfiles, ¿vale? Fijaros que algo que tenemos que intentar siempre es cuando veamos las piezas buenas del rival, tenemos que intentar quitárselas y en este caso lo hace muy bien, ¿no? Y aquí sigue con caballo E5 y las negras hacen enroque corto. Fíjate lo curioso que hubiese sido si el peón lo tuvieses en C5. Si este peón estuviese en C5, la dama podría haber venido a C7. Y es una forma también muy típica de aprovechar para desarrollar la dama. Si el peón está C5, dama C7 y metemos mucha presión a ese caballo que se va a tener que ir. Incluso si se mete otro caballo se puede seguir molestando con 4 piezas mirándole, ¿vale? Como pequeño consejito para quien quiera investigar un poquito más sobre esta línea, ¿no? Fue enroque corto, caballo F3, muy bien, y caballo E4, ¿vale? Esta jugada, la verdad es que, bueno, me gusta, ¿no? Porque sobre todo estamos consiguiendo quedarnos en una casilla bastante fuerte ahí en todo el centro, bien reforzado con el peón. Hasta aquí todo muy bien. Caballo por, B por. Este cambio creo que no es tan bueno para las blancas. Fijaros que de cierta manera es como que sí, que nos rompen la estructura, nos dejan ahí peones doblados, pero esos peones se pueden desdoblar, ¿no? Un C5 rompiendo, esta columna la podrá aprovechar aquí las negras. Creo que ese cambio no era muy bueno. Y aquí dama F6, ¿no? Claro, aquí cometemos el primer error táctico, ¿no? Y es que fijaros que siempre que nuestro rival nos haga una jugada, yo algo que le digo mucho a mis alumnos siempre es que estén todo el rato con las alarmas ahí, con la alerta bien puesta de qué es lo que quiere hacer tu rival todo el rato, ¿no? Siempre pregúntate, con la jugada que ha hecho mi rival, algo ha dejado de defender y también algo ha empezado a atacar. El rival, por ejemplo, ha dejado de defender la casa H4, por ejemplo, la dama podría entrar, quién sabe, ha dejado de defender el peón, ¿no? Pero es que ahora está atacando este. Entonces, era un buen momento de haber pensado qué haber hecho con este peón. Quizás lo suyo sería simplemente romper, buscar un C5, como estábamos comentando antes, ¿no? Si me come mi rival, pues puedo comer de alfil, incluso de caballo. Tampoco me parecería mal para que el alfil siga apuntando. Incluso el caballo luego puede volver seguido de C5, ¿no? Entonces, esto quizá hubiese sido lo suyo, pero claro, aquí ya nos dejamos un peoncito y esto puede tener problemas, ¿no? Alfil por F4, muy bien jugado, esta. Y E5, ¿no? E5, la verdad, me parece una jugada bastante potente y la verdad es que me sorprende que a estos niveles, pues este E5 quizás no sale tan natural, ¿no? Pero la verdad es que E5 me parece una jugada muy dura porque tiene un trasfondo detrás, ¿no? No sé si lo hizo muy bien porque, sobre todo digo que a estos niveles y sobre todo por el tiempo que dedicó, que tiene 8-9 y a 8-3, o sea, es como que ha tardado 6 segundos, ¿no? Es algo que también siempre tener en cuenta los tiempos que tarda en cada jugada cuando las vayáis a analizar, ¿no? E5 tiene una idea muy buena y es que se está regalando un peón, pero aprovecha que está atacando el caballo, o sea, no puede ser recapturado con un peón porque obviamente caería el caballo, pero es que al comer de caballo, aquí algo que creo que no acabo de aprovechar y yo pensaba que era un poquito la idea, era que esta columna se ha abierto. Y yo me imaginaba que iba a buscar aprovecharla con jugadas como torre de F a E8 y buscar algo en esa columna antes de que el rival se enrocase. Yo pensaba que por eso era el sacrificio del peón. Pero viene dama H4. Y aquí vamos a hacer un pequeño parón. Y es que muchas veces tenemos la tendencia, y de hecho lo ha pasado al principio cuando ha hecho caballo F6, caballo E4, que ha movido 2 veces la misma pieza. Ahora la dama la ha puesto en F6 y ahora la pone en H4. Y fijaos que después de G3 la vuelve a mover. Y esto es un pequeño problema, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos moviendo demasiadas veces la misma pieza. ¿Qué es lo que pide aquí la posición? ¿Vale? Yo siempre, algo que le digo mucho a mis alumnos, siempre les digo, vosotros preguntaros si todas vuestras piezas están jugando. Fijaros que aquí no todas las piezas están jugando, queda la torre de F y la torre de A. Entonces, quizás yo antes de haber hecho dama H4 que ataca, y de hecho que sé que mi rival me va a hacer G3, entonces realmente quizás no la haría, ¿no? Porque dama H4 es como la amenaza, es como si te ataco, pero mi rival lo va a ver, ¿no? Yo quizás aquí lo que hubiese hecho es, vale, ¿cuál es la mejor casilla para esta torre? Pues en una columna semiabierta. ¿Cuál es la mejor casilla para esta torre? Pues en la columna abierta contra el rey, ¿no? Pues hay que sacar todas las piezas. Torre de AB8 y fijaros que ahora ponemos muchos problemas al rival, ¿no? Por ejemplo, B3 no se puede
porque de cierta manera pues ya estaría cayendo ese peón, ¿no? Entonces no se puede. Jugadas como dama C2 tampoco, porque se ponen a tiro de una descubierta, entonces caballo G3 acabó la partida, ¿no? Pequeño motivo táctico. Me imagino que en torre B1 será lo mismo, ¿no? Fijaos que aquí está apuntando, incluso caballo por C3 atacó la dama, ¿no? Fijaos que ya el rival se está poniendo problemas, ¿no? Por ejemplo, aquí dama C1 sería la única jugada para medio defender, ¿no? Pero lo que decíamos antes, quizás ahora sí puedo meter la torre a E8 y buscar algo, ¿no? O incluso dama E6, también ahora que la estoy pensando, dama E6 me gusta con la misma idea, pero dejar libre el peón de F, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que hago una jugada mala, ¿vale? H3, F6, y ahora el caballo se tiene que ir y ya tengo muchas descubiertas, ¿no? Caballo G3, por ejemplo, me gano una torre. Entonces, esto es un poco lo que yo pensaba que iba a buscar con E5, que es un sacrificio para abrir la columna, pero necesitamos aprovecharla. Claro, aquí dama H4, esta diagonal es como si me se deja el mate estaría increíble, pero no se lo va a dejar. De hecho, G3 tiene muy buena pinta para poder sacar el alfil a G2 y es como que le hemos ayudado a nuestro rival. No podemos permitir eso, ¿no? Aquí vino F6 buscando echar al caballo, el caballo se tiene que ir y fijaos que todo el rato movimientos de la misma piedra. Yo, por ejemplo, aquí ya un poco a la desesperación, ¿no? Quizás yo ya lo hubiese comido con tal de ganar algún tiempo, ¿no? Quiero decir, a dama por y F5, te gano un tiempecito, consolido mi caballo, abro mi columna, o sea, abro mi fila, quizás meto una torre, busco presionar cosas, ¿no? Tengo que buscar actividad, porque aquí pues estoy un poco inferior, ¿no? Tengo dos peones de menos, mi rival se va a enrocar y he movido otra vez la misma pieza, ¿no? Alfil por ejemplo, esta no la acabo de ver del todo, creo que no era necesaria, es un poco precipitada, como siempre lo puedo comer. Total, el caballo no se puede ir porque va a caer el peón. Muchas veces esto es algo que me doy cuenta siempre que nuestros rivales y muchos jugadores que cometen, que tienen prisa, fijaos que este alfil no era necesario quitarlo, pero bueno. Peón por, esto por ejemplo, aquí yo hubiese pausado y haber pensado que me interesa más. Porque yo, por ejemplo, comería de peón si este peón no existiese, porque sería un peón pasado. Pero aquí en este caso este peón te está fastidiando todas tus piezas. Lo que hubiese sido correcto, siempre que vayáis a hacer un cambio, porque fijaos que aquí de 6.50 a 6.48. Esto es algo que también veo mucho en mis alumnos, que tienen prisa. ¿Vale? Esto es un momento crítico, aquí hay que pensar, porque aquí hay un cambio de estructura directamente de peones, hay un cambio de piezas. Aquí lo que hay que hacer es alfil por. ¿Por qué? Porque este alfil ahora tiene unas pedazos de diagonales muy fuertes. De hecho, el G3 ahora nos beneficia a nosotros, que nos ha abierto la diagonal. Yo creo que es un poco raro que el rival se enrocase en corto. Fijaos que ahora estos huequecitos, quién sabe si la dama... Uy, si hago la flechita bien, quizás si la dama se empieza a colar, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, creo que aquí este cambio no fue correcto, había que haber comido de peón, caballo 3 y torre de F8. Como, ¿qué pinta esa torre ahí, no? Siempre preguntaros... Yo algo que le digo mucho a mis alumnos es que se fijen dónde quieren poner las torres, ¿no? Por ejemplo, yo sé que mi torre pues quizás viene aquí y la otra va a B8. O primero veo dónde me gustaría poner mis torres, una aquí y otra aquí, y luego busco cuál es la secuencia. Pero ahora después de aquí, esta se te ha quedado encerrada. Ya no se puede mover. Hubiese sido mejor la otra y la de A la tienes libre para más casillas, ¿vale? Eso se llama flexibilidad. Esto los grandes maestros lo tienen muy interiorizado, ¿no? Alfil S, otra jugada nuevamente de la misma pieza, ¿no? Nos falta sacar esta torre. Ahora está un poco encerrada, ¿no? Pero quiero decir, torre 6, quizás ahora la torre puede venir a B8. Hay que buscar algo de ese estilo, ¿no? Quizás G4 ahí me estaba encerrando el alfil, que hay que hacer torre F7 y buscar algo, no lo sé, ¿no? Y el rival, claro, se enroca en largo. Se podría haber enrocado también en corto, me imagino, porque esta diagonal ya no es tan fuerte, pero enroque largo también está muy bien. Y F5, vale, jaque y rey G8. Aquí quizás era, bueno, me imagino que hay que quitar el rey, ¿no? Pero nos está cayendo un peón. No sé hasta qué punto quizás hubiese sido más interesante haber hecho alfil E6. La idea es que si te comen aquí el peón, por lo menos tú te comes el de A2. Y esto ya, hombre, se puede pelear un poco más, ¿no? Porque puedo intentar meter las torres, como decíamos antes, todo el rato es la misma idea. Intentar colar la dama por algún lado. Hay que buscar siempre en enroques opuestos, buscar el ataque lo máximo que podamos, ¿no? Pero claro, rey H8 es como le doy el balón a mi rival para que haga lo que quiera, ¿no? Dama por C7, fije 4 y A6. Yo, por ejemplo, aquí yo creo que este alfil lo estaba pidiendo ir a D3, ¿no? Y olvidarnos un poco de ese peón. Rey H8 y actividad. Hay que jugar muy agresivo, ¿vale? Siempre en los enroques opuestos. Por ejemplo, ya la dama defiende y al mismo tiempo ataca. Puedo intentar hacer una jugada como dama 4, meter la otra torre, con dama torre, los alfiles aquí apuntando. Puede ser que exista un ataque muy fuerte, porque fijaos que nosotros solo tenemos una dama que nos mira, ¿no? Entonces, bueno, aquí se perdió algunos tiempecillos. G5 yo no lo haría nunca. Fijaos que lo que menos queremos hacer es abrir columnas a nuestro rival contra nuestro rey en enroques opuestos, ¿vale? Lo que tenemos que intentar es abrirla del rival. Aquí lo mismo, hay que ir al ataque, alfil D3. Aquí siempre hay que jugar lo más activo. Yo le digo a mis alumnos que es como una carrera. El primero que llegue gana, hay que buscar el mate. Pero jugadas de este estilo, de hecho no sé por qué no te comió, ¿no? Pero si te hubiese comido,
ya te amenaza G6, G4 y te quiere abrir las columnas y se puede liar, ¿no? Entonces no podemos permitirle ese contrajuego al rival. De hecho, aquí a H4, por ejemplo, aquí aprovechaste que se dejó un peoncito y se le empezó a liar un poco la partida. No sé muy bien qué le pasó a tu rival, pero aquí se ha dejado varios y de repente tienes dos peones pasados que están muy bien, están muy fuertes por las torres detrás de los peones. O sea, aquí de repente las negras cambia todo, pero fijaos todos los errores que había y pequeñas imprecisiones, pero aquí el rival la lió muchísimo por eso, ¿no? Porque se le fue un poco la cabeza aquí, se quiso poner como más defensivo y el problema muchas veces de ponernos muy pasivos es eso, ¿no? Que las negras en este caso, por ejemplo, pues encontraron muy bien la forma y fijaos que ya tiene un peón en segunda y se lía, ¿no? Jaque y recupera el peón, muy bien visto esta forma, esta táctica que existe, ¿no? Y no se complicó mucho, cambió damas, que era lo que había que haber hecho hace un buen rato, cuando nos estaban atacando el rey, pues cambiar damas era mejor para que nuestro rey no sufriese y de repente pues gana la partida, ¿no? Entonces, muy buena partida. Yo, por ejemplo, aquí, Uzu, lo que te diría, igual que a todos los que estéis en el vídeo, que seguro que cometí este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos visto muchas veces en esta partida es no mover la misma pieza más veces de lo normal, ¿no? Intentar moverla uno, incluso dos máximo, pero no mover siempre la misma pieza si no hemos priorizado el desarrollo anterior. Fijarse muchas veces en la táctica, en cuál es el plan del rival, ¿vale? Todo eso siempre tener las cosas muy en cuenta, ¿no? Pero la verdad es que la partida muy interesante. Vale, pues vamos ahora, en esta ocasión, por aquí cambiamos de tablero. Vamos ahora con, bueno, Martín, ¿no? Que tenía, bueno, 1900 de él o estaba casi en 1900 o lo había superado ya, no me acuerdo cuánto. Y estaba partidas de torneo y la verdad es que la estuve analizando y me pareció súper interesante, ¿no? Es una partida de torneo, veo que pone ronda 8, entonces vamos a echarle un vistacito. Y vais a ver que algunos errores que hemos comentado seguro que se van a repetir por aquí también, ¿no? Le empezó con E4, C5, veo que jugador de siciliana y caballo C3. Y por ejemplo aquí algo que me dices que no me esperaba, que su rival le jugara E4, ¿no? Tenía algunas partidas en internet, pero todas eran con D4. Fijaos que aquí puede ser que estemos ante una preparación del rival, ¿no? Y a C6, y algo que me sorprende, ¿no? El problema de no tener un repertorio súper entrenado en pocas jugadas es posible que ya no esté en teoría y mi rival sí siga. Cuidado. Si el rival, por ejemplo, le jugaba mucho de 4 y ha cambiado, quizás está en preparación y no conoce tanta teoría, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, muchas veces nos condicionamos de que parece que siempre el rival conoce más que nosotros y no tiene que ser así. Eso por un lado. Segundo, tiene casi 1900 pero no tiene un repertorio muy sólido o bien entrenado como bien comenta, ¿no? Os recomiendo que os veáis el vídeo que subí hace como un mes o así de cómo subir a 2000 de Elo porque no depende solo del repertorio y muchas veces el repertorio hay que saber los planes que hay que hacer. Si veis toda mi sección que hago de subiendo Elo, yo por ejemplo hago un montón de aperturas, juego un poco de todo, un poco también lo que me decís que queréis que juegue y no me condiciono por el repertorio porque no es lo más importante. Hay más cosas más importantes y sobre todo, yo por ejemplo aquí veo algunas cosas que ahora vamos a comentar de la apertura, que quizás por no haber entendido bien los planes, pues se nos pudieron liar un poco, pero no hay que conocer tanto teoría. De hecho, yo por ejemplo, algo que le recomendaría a Martín y a todos los que juguéis siciliana, lo más sencillo contra la siciliana cuando hacen anti-sicilianas, por ejemplo, caballo C3, bueno, porque anti-sicilianas serían gambito morra, lapín, etcétera. No, pero por ejemplo, cerrar todo lo que no sea abierta, siempre que el rival esté haciendo alguna línea un poco más secundaria, lo más simple y lo más sencillo es jugar por el fianchetto, la verdad. Jugar con G6, caballo, enroque, caballo C6 y te quitas de problemas. De hecho, suele ser un poco porque yo también juego siciliana y muchas veces es como el piloto automático de todos los jugadores de siciliana, ¿no? Si no sabemos muy bien el rival que está jugando en una línea más secundaria, lo mejor suele ser esto, porque un pedazo de alfil aquí pues es mortal, ¿no? Incluso podríamos prepararlo un poco, caballo C6, ¿no? Porque aquí pues, es verdad que hay que conocer alguna línea como dama por D4 que puede ser interesante, pero se puede preparar, ¿eh? Caballo C6, esta G6, seguida alfil G7. Eso de todos los jugadores, incluso F4, ¿no? Porque veo que es un jugador de Grand Prix. Estos, por ejemplo, estos órdenes son muy molestos contra el Grand Prix. La verdad que no tienen... Bueno, si las blancas hacen los planes de siempre, que sacan sus piezas naturalmente, no van a tener problemas las negras, simplemente siguen con su desarrollo, se enrocan y listo, ¿no? Buscan un D5 en el momento oportuno, incluso lo puedes preparar y estás muy bien, ¿no? Pero aquí juega con E6, no es que esté mal ni mucho menos, le juega F4 y A6, ¿no? Fijaos que aquí, por ejemplo, viendo que estamos como en una apertura que quizás no conoce tanta la teoría, yo algo que le digo mucho a mi alumno, y de hecho hace un mes dimos una clase justo de esto, o hace un par de meses, que era de cómo ganar la iniciativa en la apertura. Y es que, por ejemplo, si yo aquí no sé muy bien la teoría, yo me pregunto, ¿cuál es la forma más activa que tengo de jugar? Por ejemplo, con A6 no, porque A6 es como prevenir algo
algún salto de caballo que no se ha hecho, entonces no sería tan interesante. Quizá aquí me encantaría jugar de 5, sinceramente. O sea, yo siempre me pregunto qué tiene el rival. El rival tiene el centro, pues yo se lo voy a romper de 5. Y aquí un jugador de Grand Prix quizás te hace de 3 con tal de comer y todo, ¿no? Pero tú sigues con tu desarrollo, haces 6, sigues con G6, alfil G7, caballo incluso a E7 para mantener alfil. Y esto es una posición súper igualada, ¿no? Pero muchas veces tenemos que saber salir de la caja. Por eso yo algo que les transmito siempre a mis alumnos es que aprendan a jugar al ajedrez y a comprenderlo. No a jugar por teoría, no por planes que le han dicho de toda la vida, que hay algunos que no son correctos. Es que entiendan qué es lo que tienen que hacer. Y aquí lo que hay que hacer es romper el centro, porque el rival no lo ha hecho. Y si le damos más tiempo, al final lo va a acabar haciendo. Entonces, D5, si me come, por ejemplo, peón por, y esto es muy bueno. Por ejemplo, al no haber hecho H6, te pueden dar un jaque, pero tienes que ver que no es tan importante, porque yo hago caballo C6 y ya está. Y si me quieres romper la estructura, me has cedido tu pareja de alfiles. Todo aquí me quedó muy bien, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿qué fue la partida? Juego con A6, bueno, este tipo de estructuras muy típicas, ¿no? Evitando ciertos saltos de caballo, etcétera. Caballo F3, caballo C6, y de repente, fíjate, te rompe con D4. Y te ha traspuesto una línea un poco ahí, una abierta, pero bueno, no sé si tú juegas esto de normal, o sea, quizás entonces sí estarías más cómodo, ¿no? Pero fíjate que ahora hemos traspuesto como una abierta, aunque las blancas han hecho un F4 que no tiene mucho sentido, ¿no? Y aquí veo un pequeño error, una pequeña imprecisión. Me dice que hoy tenía que jugar antes de jugar agresivo, aunque estaba bastante cansado, pero tal. Yo aquí, por ejemplo, lo mismo, ¿no? O sea, aunque te sientas como que quieres jugar un poco más agresivo y todo, siempre tenemos que saber qué es lo que nos está pidiendo la posición, ¿no? Y la posición, lo que nos está pidiendo ahora mismo, de hecho suelen ser los planes típicos, sobre todo tú ahora que tienes casi 1900 y ya estás en un punto ya en el que tienes que conocer más cositas, más interesantes. ¿Por qué hacemos la jugada A6? ¿No? La jugada A6 es para hacer B5, sacar el alfil por B7, ¿vale? Esto es muy típico en la siciliana, en la española también pasa, con E4, E5, cuando te sacan el alfil a B5, A6, y A4, B5, el alfil sale por B7. Algo que yo, por ejemplo, digo en ese vídeo, cómo subir elo, y llegar a los 2000 e incluso más también, es importante conocerte los planes, pero sobre todo, más que por la teoría, por la estructura de peones. Y yo solamente por ver la estructura, yo no juego esto, pero sé que de esto, pues este peón puede buscar una ruptura de 5, al igual que este puede ir a B5. Son ideas que hay que conocer solamente por la estructura de peones. ¿Qué pasa? No puedo hacer B5 ahora porque viene caballo por, peón por y me cambian damas. No me gusta esto, ¿no? Pero por eso hay que cambiar primero dama por. Además es lógico, ¿no? Le voy a quitar una pieza fuerte al rival que está ahí. La dama ahora en el centro puede ser vulnerable a algún ataque. Y ahora hago B5 y saco mis piezas, ¿vale? Esto hubiese sido quizás lo más correcto, más que alfil B4, ¿no? Porque alfil B4 es como si te estoy clavando aquí la pieza, pero por ejemplo el rival aquí te hizo dama de 3, saca una pieza, desarrolla y encima te va a expulsar el alfil, que no te lo hizo, pero te lo podía haber expulsado, ¿no? Igualmente, aquí, por parte del rival, ¿no? Os invitaría a que pausaseis el vídeo, giro el tablero y penséis cuál sería la mejor jugada de las blancas que no encontró. No sé cuánto lo tendría aquí el jugador de blancas, pero aquí fijaos que lo importante que es comprender qué es lo que está pasando en el tablero, ¿no? Yo aquí lo que me doy cuenta es que hay táctica, directamente, ¿no? ¿Y por qué me doy cuenta que hay táctica? Porque igual que en la partida anterior, yo siempre me fijo qué es lo que ha cambiado en la posición. Si está el alfil se ha movido, algo ha dejado de defender y algo ataca. Lo mismo que vimos en la otra partida. Me está atacando un caballo, pero ha dejado de defender ese peón. Entonces, este es un motivo táctico, porque se ha quedado indefenso, ¿no? Y este alfil, fijaos que está un poco sobrecargado, ¿no? Porque solamente hay una pieza que lo defiende. Si esa pieza desaparece, ese alfil está indefenso. Por consiguiente, si juntas las piezas del puzzle, ¿vale? Esto es lo de los patrones, esto es algo que siempre me gusta mucho que veamos, ¿no? Cómo sacar las jugadas por patrones. Fijaos que juntando estos dos y que ese caballo es el único que defiende, viene caballo por. Si quieren comer damas, el problema está en que te fastidian el enroque y te quedas un poco mal con negras, pero si te comes de B, dama de 4 y se puede liar un poquito. De hecho, aquí las negras tienen que hacer alfil F8 para defender y viene E5 y este huecazo, por eso no me gustan mucho las estructuras con E6, A6, no soy muy partidario, sobre todo por estos huecos que pues muchas veces las blancas lo pueden aprovechar y se acabó la partida, ¿no? Yo he ganado muchas partidas así con blancas, ¿no? Entonces fíjate que aquí se nos podía haber liado un poquito, por eso hay que estar siempre pendiente de cuáles son los planes que tengo que hacer en función de mi estructura de peones como la tengo. Tengo que hacer B5, hacer alfil B7, etcétera, ¿no? Pero no lo aprovecho, hizo dama de 3, tú aquí hiciste caballo F6, lo mismo, ¿no? O sea, aquí, ¿qué es lo que quizás tocaba? Quizás un D5, es un poco lo que pide también en este tipo de posiciones. De hecho, suele ser típico también, aunque te quedas con un peón aislado, tampoco soy muy partidario, pero bueno, caballo F6 también me gusta, ¿no? Y esta jugada no la entiendo, la del rival, ¿no? Yo pensaba que aquí te iba a hacer A3, que es lo lógico, ¿no? Por eso te ha hecho dama de 3, para que si tú haces ahora alfil por, pues comerte de dama. Y me imagino que este era tu plan, ¿no? Poder comer de caballo. Entonces, por ese lado puede estar bien.
Habría que mirar un poco qué pasa con esto. No sé si existe algo en concreto que te ataque la dama y tal. No me voy a poner tampoco mucho a calcular. Pero esta jugada tiene sentido, ¿no? Quizás, si el motivo era para evitar a trade comerte un peón, entonces sí me gusta esta variante, ¿no? Pero te hizo E5, que me parece un error por justo la casilla que te deja, ¿no? Un pedazo de casillón para el caballo y meter mucha presión, ¿no? Esto me gustó mucho por tu parte, alfil de 2, alfil por C3. Yo no soy mucho de perder la pareja de alfiles, pero es verdad que por el motivo que lo hizo Martín es muy correcto. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es que después de, bueno, si le comen de alfil, estoy seguro que él hubiese comido, y después de dama por quizás ya haber comido todo y haber roto con el B5 por fin y hacer alfil B7, me imagino que quizás esta era una posible idea, pero la verdad es que la jugada que hizo me pareció súper interesante, ¿no? Que es comer de alfil, ¿no? Y al comerle de peón se da cuenta que tiene aquí un pedazo de caballo y hace B5, fijando un poco la estructura. Entonces, la verdad es que aquí punto para las negras porque me pareció un plan muy interesante con idea de dejar un pedazo de caballo aquí, ¿no? La blanca hicieron C4, quizás un poco precipitado. Insisto, este caballo por hay que hacerlo tarde o temprano, pero es como que el rival no lo acaba de hacer. Porque imagínate caballo por esta y C4 ahora, ¿no? Hubiese sido quizás mejor, ¿no? La cosa está en que ahora con el peón en C se queda un peón aislado y puede ser más fácil de atacar, ¿no? Pero el rival nunca tuvo en cuenta esa captura, ¿no? Y B por C4, dama por C4, ¿no? Y veo que por estar me pareció más importante desarrollar mi alfil. Por supuesto, es lo que toca, ¿vale? Aquí veo que me dice varias jugadas, pero hay que sacar las piezas, que es lo que le pasaba en la partida anterior. ¿Qué piezas no están jugando? El alfil, el enroque, etc. Bueno, el alfil B7 está muy bien porque hay que defender este caballo, ¿no? Vale, porque si no estaba viniendo caballo por y dama por, ¿no? Alfil B7, tal, y torre C8. Yo, por ejemplo, aquí ya me hubiese enrocado lo antes posible, seguramente, porque me estoy dando cuenta de algunas posibles cosas, ¿no? Por ejemplo, que mi rival, de cierta manera, puede llegar a intentar ocuparme, como fue lo que pasó en la partida, esta diagonal, ¿no? Entonces, vamos por la jugada 13. Hay que intentar un poco... Yo, por ejemplo, algo que le digo mucho a mis alumnos es mantener la flexibilidad del enroque, está muy bien, pero hasta cierto punto, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí yo sé que mi rival no se va a enrocar en largo, porque tiene todo abierto la columna. Entonces, si yo sé que mi rival sí o sí se va a enrocar en corto, queda de buen momento de hacerlo y mantener un poco, bueno, más seguro al rey, ¿no? Pero vino torre C8, que también parece muy interesante, vino caballo por y torre por, ¿no? Yo aquí hubiese comido de alfil, y esto es algo importante. Muchas veces nos gusta mucho amenazar las piezas del rival, pero muchas veces mantener la posible amenaza es incluso más fuerte, ¿no? Pero me imagino lo que le molestó aquí a Martín, ¿no? Que es dama por A6, ¿no? Que te está cayendo aquí un peoncito. Entonces, pues todo lo que acabo de decir no tiene sentido. Entonces, mejor torre por C6, ¿no? No me había dado cuenta del peón de A6, la verdad. Sobre todo lo que me molestaba de torre es que el alfil se queda taponado y voy a tener que perder otro tiempo con la torre, ¿no? Simplemente era eso. Pero ahora cuando he hecho alfil por, me he dado cuenta de que me estoy dejando el peón de A6 y digo, vale, entonces no me gusta esa jugada. Torre por está muy bien, dama B3 y aquí dice, él también quiere ganar un tiempo y juegas con torre B6, ¿no? Vale, aquí sí que me quería parar. Este era otro momento importante muy parecido a la partida anterior. ¿Qué piezas me faltan por desarrollar? ¿Vale? Aquí, aunque fijaos que son niveles muy grandes, ¿no? Un nivel 800 y aquí un 1900, hay una diferencia muy grande de rango de elo, los errores muchas veces se repiten, ¿no? ¿Qué piezas me faltan por sacar? He sacado la torre ya, la he movido 2 veces. He movido el caballo otras 2 veces. He movido el alfil 2 veces, ¿vale? Alfil por. Entonces, necesito terminar mi desarrollo. Y aquí, por ejemplo, en vez de dama B6, o sea, en vez de torre B6, quizás era buen momento de pensar en dama B6 y buscar un cambio de dama. O incluso, la jugada que me pone con dama C7 incluso me gusta más todavía, ¿no? Porque la idea es presionar el peón de C2. Y esto puede estar muy bien. De hecho, fíjate que aquí te está atacando el alfil y muchas veces hay que buscar la defensa activa, ¿vale? Es algo que es muy importante, ¿no? Como tú me estás atacando el alfil, bueno, pues yo defiendo y aprovecho para atacarte algo también, ¿no? Veo que aquí me pones una línea que justo aquí te atacan al alfil, pero bueno, torre B6 y ya está, ¿no? Alfil A5. Sí, bueno, y esta posición te queda bien, ¿no? Con negra, entonces tampoco pasa nada. Pero quizás era lo mejor, ¿no? Incluso dama C8 si te molestaban las clavadas con alfil A5 y ya está. Pero termina tu desarrollo, ¿no? Termina de mover las piezas que aún no han jugado, porque todo el rato movemos las mismas y fíjate que ahora el rival se ha puesto muy bien ahí, ¿no? Aquí vino dama H4, le vino G3 y este es un momento muy importante. Aquí vino dama H3. Vale, esto lo he visto en 2 o 3 momentos de la partida que es muy importante, ¿vale? Aquí, por ejemplo, Martín, algo que le pasa es que se da cuenta que su rey está en el centro
y quiere ir al ataque. Y está muy correcto. Pero siempre hay que ver cuántas piezas tenemos en el ataque. Porque yo lo único que me doy cuenta es que tengo un caballo que de cierta manera no puede saltar. Un alfil que me encantaría poder atacar, pero es que tiene una diagonal taponada, entonces no me sirve. Y bueno, con una dama no le voy a dar mate. Mientras que el rival tiene la torre, los dos alfiles, una dama que puede llegar a la defensa en cualquier momento. Tienen muchos defensores. Entonces aquí no era, o sea, el pensamiento no era buscar el ataque a dar mate. Aquí el pensamiento era terminar el desarrollo. Y me falta enrocarme y tengo que hacer dama e7. O sea, no me queda otra y buscar el cambio de damas. Sobre todo al hacer cambio de damas report, ahora mi rey está muy bien en el centro, quitarme mi peón aislado, o sea, mi peón retrasado con d6, torre c8, buscar presionar. Y aquí, oye, me gustan las negras porque este peón puede ser muy vulnerable, ¿no? Al ser un peón aislado, tengo aquí descubiertas, que también es interesante, ¿no? Quizá era un poco esto lo que había que jugar. Pero dama h3, yo siempre aquí, por ejemplo, has querido jugar muy dinámico cuando no tenemos tantas piezas para atacar. Entonces, esto tenerlo muy en cuenta en las partidas, mirar cuántos defensores y cuántos atacantes para ver si el ataque realmente funciona. Porque aquí, fijaos, después de alfil f1, dama f5, vino alfil d3, aquí repitieron un poquito, me gusta para ver si un poco el rival se cambió de jugada, pero es que claro, aquí las blancas de repente se han quedado muy bien, ¿no? Y aquí otro cambio de ritmo en la posición que no es necesario, ¿no? Aquí otra vez creo que le entran un poco las prisas como de buscar ahí como dar el mate o hacer un sacrificio cuando no es necesario, ¿no? Quiero decir, ¿qué me está atacando el alfil? O sea, el alfil realmente, un caballo aquí, pero siempre puedo comer, ¿no? O incluso hacer otra vez lo de la defensa activa que hemos dicho antes, ¿no? Tú me atacas una pieza, te ataco yo algo incluso del mismo, o sea, de mayor o igual valor, se suele decir, ¿no? En este caso mayor no, pero te puedo atacar igual, ¿no? Te ataco el alfil y ahora incluso si me comes puedo comer de alfil y ahora ya tengo mi diagonal, ¿no? Pero este sacrificio creo que no era necesario porque fíjate que nos quedamos mucho peor, ¿no? Después de alfil por, aquí hizo dama de 6. Quizás aquí en las blancas le pasó pecó un poco de lo mismo, ¿no? O sea, aquí ahora sí que me da miedo que tengo dama, caballo, alfil contra nadie, no hay nadie defendiendo, solo la dama en la tercera fila. Era un buen momento de enrocarse y alejarse de esta dama, incluso a merced de devolver un poco el material, que es algo que sé que cuesta muchas veces devolverlo, pero es que no quedaba otra, ¿no? Pero aquí hizo dama de 6 y aquí aprovechó muy bien Martín para, después caballo G2, rey de 1, caballo 3, entró con todas las piezas F5 muy buena para tener también un escape con el rey y demás, y trajo todas las piezas muy bien, ¿no? Aquí sacrifica la torre, jaque y caballo por, lo mismo. ¿Qué te pide la posición aquí? Aquí la posición te está pidiendo y te está diciendo, porque muchas veces, esto es algo que he tratado con muchos amigos que incluso que tienen más elo que yo, amigos que son grandes maestros, incluso maestros internacionales, y siempre me dicen lo mismo. Pues muchas veces yo recuerdo preguntarle durante estos últimos años, decirle, pero ¿cuándo sabes cuándo hay que forzar y cuándo no, no? Porque algo que le ha pasado a muchos alumnos míos, y a mí, por supuesto, 100% siempre, es que intentamos siempre forzar para poder ganar, porque a veces que no nos gusta hacer tablas, etcétera, ¿no? Y algo que a mí se me quedó en la mente es que algo que siempre suelen decir es, tienes que hacer lo que te pide la posición. Por eso los grandes maestros no se equivocan tanto y saben cuándo forzar y cuándo no. Pero, ¿qué te pide la posición? Si yo hago caballo por, es que estoy yendo a ganar. O sea, y ahora me pregunto, ¿puedo ir a ganar con dama contra dama, alfil y caballo por 2 torres? Está claro que mi rival me va a ganar. ¿Qué había que haber intentado? Pues haber hecho el continuo. Y de hecho estoy seguro que lo viste porque toda la secuencia que lo hiciste muy bien. Jaque, otro jaque y repetir. Y si el rival quiere forzar, que es lo que él tiene que hacer porque es el que tiene la ventaja, pues aquí de repente pierde, ¿no? Dama de 2, el rey se expone demasiado y ya la dama está entrando, alfil de 5 y aquí pues me imagino que habrá mate, ¿no? No sé muy bien cómo será. Dama por C2, ¿no? O dama por A5, ahora sí. Ya está claro que el rey va a recibir mate en pocas, ¿no? Pero había que intentar un poco eso, ¿no? Porque claro, después de caballo por... Aquí te hizo dama B8, pero no tiene sentido, ¿no? Imaginamos que nos ponemos en la piel del rival. ¿Qué es lo que tiene que hacer? O sea, ¿qué es lo que le pide a él la posición? La posición le está pidiendo que tiene que ir a ganar porque tiene una dama contra una dama, pero puede meter una torre, torre F1, y ahora son 2 atacantes por un defensor. Y el ataque le va a funcionar a las flancas, ¿no? Seguido de incluso rey y traer la otra torre y se puede liar. De hecho, esta posición pues es un poco complicado, ¿no? Si intentamos hacer lo mismo de buscar aquí meter el caballo, torre F4, ya por ejemplo te empiezo a presionar, si el caballo viene aquí a la defensa, o quizás esta me gusta un poco más, ¿no? Para traerme aquí a la defensa, que ya puede venir torre H4 y ahora me como este, ¿no? Fijaos que yo me fijo en estas dos debilidades, que son los peones más fáciles de atacar, ¿no? Pero, claro, aquí el rival no sé muy bien por qué alejó muchísimo la dama del rey cuando su objetivo es atacar al rey,
Y aquí, pues Martín aprovechó muy bien para traer toda su pieza y de repente es él el que está atacando, ¿no? Este era un momento también importante de patrones de mate, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo había que haber hecho caballo C4 100%. La idea, voy a hacer una jugada mala, ¿vale? Por ejemplo, H3, simplemente para ver un poquito la idea es que el rey no se pueda escapar, ¿no? Y meter toda la pieza y alfil E4, ¿no? Y ya, por ejemplo, aquí estaríamos dando jaque mate. No, tengo un vídeo de los 33 patrones que hay que saber, también lo tenéis dentro del pack de recursos, recomiendo que os lo descarguéis completamente gratis y te va a venir muy bien, la verdad. Y a mí, por ejemplo, se me ocurre este patrón porque al final es meter todas las piezas al ataque, ¿no? O verlo de otra manera, ¿no? Yo, por ejemplo, congelo las piezas de mi rival y me gustaría que este alfil estuviese aquí y el alfil de mate. Pero mi rival se puede llegar a defender, incluso meter una dama en G2, ¿no? Si yo meto aquí el alfil en 4 directo, dama B2 y lo defiendo. Necesito que la casilla B2 nos defienda la dama. Entonces le quito la casilla, amenazo algunos jaques, etcétera, ¿no? Pero alfil B5 es como más para atacar la torre, más que a ir a por el rey, que es por lo que hay que ir, porque justo tiene una torre que no juega y ese rey está muy indefenso, ¿no? Como que los dos bandos cada vez, cuando teníais que ir a atacar al rey, no ibais y se pudo complicar aquí, ¿no? Después de dama F4, muy buena jugada, buscando entrar aquí con molestias y buscando cambiar damas, es muy molesta, ¿no? Dama C3 muy buena, evita el cambio de damas, seguimos en la partida, torre F3, jaque, jaque, y llegamos a este momento en el que estamos en un finalito y es importante y es algo bueno, aquí cayó el peón de A2 y de hecho esto me he dado cuenta que la máquina lo pone como igualdad, este tipo de, o sea, la posición aquí tal cual pone que es igualdad, pero sinceramente yo me quedo con las negras. Y parece un poco loco, ¿no? Porque tenemos un alfil contra una torre, pero en los finales, y esto justo lo dedico este último domingo en la clase de la sala VIP, justo tuvimos una clase de estos finales, estuvimos viendo partidas de cómo ganaba Magnus Carlsen en los finales y lo que él priorizaba siempre no era tanto el material, que muchas veces lo sacrificaba, a cambio de crear un peón pasado. Y es que la actividad junto con peones pasados es mucho más fuerte incluso el propio material. Y aquí, aunque tengo un alfil por una torre, aquí lo que había que haber intentado después de alfil C4, que está muy bien, y aquí de torre F2, aquí lo que había que haber pensado es en qué flanco, o sea, qué es lo que me pide la posición. Es siempre lo mismo. Irme a jugar en el flanco de rey o irme a jugar en el otro flanco de dama. ¿Cuál es el objetivo más fácil? Hombre, pues el más fácil es tirar este, que es que está ya, es que no tiene ninguna molestia, ¿no? ¿Por qué no tirar este, que también parece que está pasado? El problema está que si hago E4, me pueden colar el rey y ya se me ha parado todo, pero si yo hago aquí A5, se acabó, ¿no? El rey no se puede acercar, eso para empezar. Entonces ya me he quitado a una pieza importante. La torre no puede ir a 2, porque cae. Entonces tendría que intentar hacer una jugada, ni siquiera puede venirse aquí porque está en alfil. Tendrá que perder un tiempo, A4, meto la torre, A3, torre A1 y A2. Ahora he neutralizado esa torre. Ahora vuelvo a preguntarme, ¿hacia dónde me tengo que ir? Ahora me voy a ir por aquí. O me zampo los peones, o busco correr con este peón. Para que veáis un poco cómo jugar los finales. Siempre tenéis que primero crear un objetivo y luego lo jugáis, porque si no, pues os vais a liar como le pasó aquí a Martín, que hizo rey F6 que no tiene ningún sentido. Si la posición no te está pidiendo jugar aquí, te está pidiendo tirar ese peón pasado, ¿no? Y aquí se le pudo liar, rey D6 encima, aquí las negras aquí las blancas se lían un poco porque ¿qué había que haber hecho? Pues si este es mi molestia, tengo que buscar o atacarla, hacer el mismo plan que estamos haciendo antes, o activar mis torres, siempre. Activar torre y atacar debilidades. Eso suele ser siempre lo más fuerte en los finales. Pero trajo el rey y de repente, pues claro, se pone detrás de un peón y el peón empieza a correr. Y ahora es ese peón el molesto y ahora empieza a tirar el otro. Aquí lo hizo muy bien Martín, ¿no? Aprovecha que no puede comer porque corona y con dos peones ahí, fijaos que alfil por torre, pues yo me quedo con esa torre y muy bien taponado para acabar dando, bueno, pues terminar la partida porque está coronando este tapón muy bueno, ¿no? Así que la verdad es que muy interesante esta partida. ¿Qué me llevaría de esta partida? Pues fijaos, saber cómo comprender la estructura de peones, ¿no? Muy importante esa teoría que no sabíamos muy bien cómo jugar, cómo anticiparse también esos planes del rival, la defensa activa se ha presentado mucho, cómo tener estos planes en ese final, cuándo atacar y cuándo no, fijándonos cuánto atacante, defensor, etcétera. Creo que esta partida era muy interesante y hemos sacado un montón de conclusiones. Así que dicho esto, lo vamos a dejar por aquí. Recuerda, si quieres que analice una partida tuya en próximos vídeos, pues recuerda seguirme en Instagram, que lo subiré por ahí en Stories. Una vez pues vaya a volver a hacer
un nuevo vídeo, pues lo subiré por ahí y pues podré analizar una partidita tuya. Y para todos los que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, también recordaros que si quieres una ayuda más personalizada en la que te pueda guiar, te pueda ayudar a analizar todas tus partidas y que tengas un seguimiento y un entrenamiento mucho más específico a lo que estás buscando para poder ganar más torneos y subir tu elo FIDE, pues tienes mi número de WhatsApp personal, ¿vale? Y me puedes preguntar y en función del punto en el que estés, pues te podré orientar más en detalle qué es lo que necesitas exactamente. Quizás si quieres una ayuda más personalizada conmigo, pues ya te podré decir las dos formas que tengo de trabajar, que es el plan personalizado y la sala VIP en función del nivel que tengas, y incluso si pues no necesitas ninguna de estas dos, pues te lo diré yo mismo y te diré, pues mira, fíjate en estos dos vídeos, tres que son muy interesantes y te van a ayudar mucho a tu ajedrez, que al final es lo que pretendo con este canal. Así que dicho esto, espero que te haya gustado, que te haya llevado un montón de aprendizajes, que ganes muchas partidas y nos vemos en el próximo vídeo.